Y así, un día como cualquier otro, la humanidad se vio hundida en el caos de su extinción misma sin nada que hacer al respecto. Esta mañana el mundo entero recibió la noticia más dura e impactante en toda la historia por parte de la NASA. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno habían desaparecido repentinamente de la noche a la mañana. Junto con todos sus satélites naturales sin razón alguna. Nadie alcanzó a comprender lo que estaba sucediendo, todos pensaron que se trataba de una broma en principio, ya que era imposible que algo así ocurriera en tan poco tiempo. Pero poco después, la NASA publicaría un video de la Estación Espacial Internacional, donde, efectivamente, se podía observar que todos los planetas antes descritos habían dejado de existir. Muchos hicieron diferentes ideas e hipótesis acerca de lo que había sucedido. Algunos lanzaban teorías conspiranoicas acerca de que Dios era el autor de aquel acto. Otros más pensaron en civilizaciones alienígenas, las cuales se habrían llevado o destruido a los demás planetas por alguna razón. Pero aún así, no se podía explicar por qué los demás planetas no habían desaparecido, incluido el nuestro. Durante algunas horas, todo el mundo estaba expectante a cualquier noticia o información al respecto. Al final llegó un comunicado de parte del gobierno explicando que, a pesar de lo que había ocurrido, no nos preocupáramos, puesto que esta situación no generaría afectaciones significativas para la Tierra y que todo permanecería estable. En el fondo todos queríamos que fuese así, pero los problemas no fueron más que comenzar. Pocos días después del acontecimiento, la fuerza gravitacional que generaban los planetas gigantes afectó a la Tierra, haciendo que ésta se saliese de su órbita, lo que también generó que nuestra Luna se alejara de nosotros. Sin ella y un cambio drástico en la rotación de la Tierra, el infierno era descrito en sí mismo dentro del que había sido nuestro hogar durante tantos miles de años. A causa de la falta de nuestro satélite natural, los mares se descontrolaron totalmente, creando torbellinos y olas que solo se verían en películas de Hollywood. Haciendo que el 50% del agua salada existente hundiera por completo a países completos. Pronto Indonesia, Japón y Nueva York cayeron en cuestión de minutos. A causa de la órbita descontrolada, la Tierra comenzó a girar el doble de rápido que antes. Los días duraban 12 horas, y los vientos superaban los 400 kilómetros por hora. El constante movimiento de la Tierra causó que no tuviera control sobre sí misma y que, en diversas ocasiones, ésta se acercara y se alejase del Sol constantemente. Supongo que ya comprendes lo que esto significó para la Tierra. Algunos días, surgían las mayores tormentas solares en la historia, dejándonos completamente expuestos a la radiación y a temperaturas de más de 70 grados centígrados en la mayoría de las zonas del planeta. Otros días surgía una nueva era de hielo en la Tierra, en la que la temperatura descendió hasta los menos 40 grados. Ningún ser vivo sobrevivió después de eso, todas las cosechas, plantas y animales habían desaparecido para este punto. Además, el 99% de la humanidad ya estaba extinta con más de 7,8 mil millones de bajas. Nadie pudo asimilar todo lo que estaba pasando, la mente humana no podía comprender que de un día para otro, todo lo que habían logrado y construido a través de su historia se estaba desmoronando en pedazos en unas pocas horas. Ni siquiera dio tiempo para explicarse el por qué nuestra existencia se acabaría de una forma tan repentina. Muchos aceptaban su muerte al no tener nada que hacer en una situación como esta, otros se rehusaban a morir, y buscaban soluciones inexistentes para estabilizar el planeta. Otros más, como en mi caso, solo se dedicaron a pasar los últimos momentos de su vida con sus familiares esperando lo inminente, y por supuesto, hubo algunos otros que prefirieron hacerlo por su cuenta para evitar un final horroroso. Pronto todo llegaría a su momento culmine, la humanidad se había rendido ante la destrucción total del planeta, y este poco a poco comenzaba a perecer. Europa y África lograron unirse en un solo continente, mientras que Asia se había dividido en 5 pequeños continentes, y América se convirtió en una especie de secciones con un México 3 veces más grande de lo habitual. Estoy a punto de terminar todo esto yo mismo, a seguir sufriendo este infierno, y, a donde quiera que haya ido la humanidad, espero que sea un lugar mucho mejor que este. Pronto, logré divisar algo a lo lejos. Parecía ser un punto negro que poco a poco se fue haciendo más grande en el cielo, este tenía una forma circular y uniforme, al parecer, compartía una forma de espirales algo inusual. Pronto mis ojos por fin descubrieron el horror que provocó la perdición de nuestra raza. Ahora lo entendía todo. Comencé a reír fuertemente mientras aquel cuerpo comenzaba a chuparse a nuestro planeta junto a todo lo que quedaba del sistema solar.
Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos eran duros, y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeado una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo. Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quien quiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía: vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera de Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón. Cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero diferente. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la Tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio. Vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios mientras él contemplaba todo esto. Vi el rostro de Dios. Y estaba sonriendo. Otro día más. La oscuridad reina dentro de las tinieblas que azota el reino de la perdición, aunque creo que de alguna forma, me he comenzado a acostumbrar a esto. En cada día que pasa es más notoria la desnutrición en mi cuerpo, sigo adelante como si lo que estuviese ocurriendo no me afectara en lo más mínimo, con la voluntad de obtener una pizca de esperanza. Siento dolor, hambre, sed, pero aún así, mi cuerpo aún me mantiene en pie para continuar con el infierno en vida. Sinceramente, no sé cuánto tiempo ha pasado, recuerdo que los primeros días anotaba la fecha en una pared de concreto, pero en algún momento, tal vez por la falta de cordura, he perdido la cuenta. Es surrealista pensar que algo como esto pudiese pasar, aunque sin duda alguna, si tuviese la más mínima oportunidad para arreglar esto, me hubiese redimido de todos mis pecados. Sí, mis pecados. Hace algún tiempo atrás señales inminentes de que algo malo ocurriría con la Tierra eran cada vez más presentes. Primero comenzaron los terremotos, al principio no fueron la gran cosa y la mayoría de ellos pasaban desapercibidos como para catalogarse como un peligro, pero pronto todo comenzaría a cambiar las siguientes semanas. Comenzaría a ser alarmante cuando estos aparecían en zonas donde jamás se habían registrado terremotos, o cuando comenzaron a superar los 7, 8 o incluso 9 unidades en la escala Richter. Después comenzaría el verdadero caos. Tsunamis de proporciones inimaginables comenzarían a golpear distintos puntos de la Tierra producto de los terremotos anteriormente mencionados. Eso fue suficiente para que la humanidad comprendiera que realmente estábamos ante algo apocalíptico.
Los volcanes comenzarían a rugir descontroladamente, acabando con todo lo que estuviese a su paso. El calor y la ceniza eran insoportables después de que el 30% de ellos hicieran erupción, e incluso, algunos a los que se les consideraba muertos o con poca actividad resurgían en una feroz lluvia de lava. Sin muchas opciones el ser humano comenzaría a luchar por su supervivencia, resguardándose en búnkeres especializados para desastres naturales. Pero debido a mi buena situación económica, logré resguardarme en uno de ellos para superar la crisis que se estaba sufriendo, junto con otras personas de buen estatus económico y social. Pero a veces ni eso era suficiente para parar las bajas descomunales. Entonces fue cuando a lo lejos se escuchó una trompeta que poco a poco comenzaba a tocar más fuerte, entonces me di cuenta de todo. Era uno de los 4 sellos. Realmente nunca fui demasiado apegado hacia Dios o a la Biblia, pero por lo poco que había leído durante mi vida, entendía que el fin se encontraba cerca. El primer jinete había bajado para desatar el caos en la tierra. Pronto las guerras comenzarían a hacerse presentes, a base de la desesperación de las grandes potencias por sobrevivir y mantener a sus gobiernos y habitantes estables. Todo comenzaría a empeorar cuando Rusia y Estados Unidos se embarcarían a un infierno descrito en guerra. No tardarían mucho en utilizar armas nucleares y pronto el terror se hizo presente en cada uno de nosotros. Pasaron semanas hasta que por fin pudimos obtener noticias en la radio sobre lo que estaba ocurriendo. China se unió a la guerra individualmente y tomó el máximo poderío, superando a las otras potencias como la más fuerte. Aún así, la guerra continuaba en otros países peleando por recursos y territorio. Sabíamos que la paz estaba muy lejos de concretarse y nos concentramos en tratar de sobrevivir, pero los problemas no habían más que comenzado. Unos días después pudo escucharse el sonido de una segunda trompeta, romper los cielos con aún más intensidad, y esta vez, no sabíamos qué nos depararía el futuro. Permanecimos lo más atentos posible ante cualquier noticia sobre el avance de las guerras, pero se presentaría un problema mucho más grande. Las reservas de comida comenzaban a descomponerse rápidamente y de forma inexplicable. Esto provocó que la gente comenzara a enfermarse por la falta de alimento y sus defensas se vieran afectadas por la poca higiene y actividad física. Esto no nos traería más que nuevos problemas tratando de combatir la situación, racionando aún más la comida y que la gente comenzara a turnarse regularmente para salir a buscar comida y medicamentos. Pronto se haría presente una vez más el sonido de aquella trompeta. La gente comenzaba a investigar la proveniencia del sonido en el aire, pero no se lograba percibir nada. La hambruna aumentaría considerablemente y la radiación comenzaría a hacerse presente debido a los fuertes impactos de las bombas nucleares en países vecinos. El agua se convertiría en un recurso sagrado, llegando al punto en el que la gente hacía cualquier cosa para conseguir la más mínima gota de líquido. Aunque no me gustaría dar demasiados detalles al respecto. En mi caso, me tocó salir del búnker un aproximado de 4 o 5 veces. Los recuerdos de cada expedición eran bastante vividos en mi mente. Podía notar que en cada una de ellas el mundo como lo conocíamos se deterioraba y se hacía más triste y desolado. Hoy es mi turno para hacer una nueva expedición en busca de alimento y agua. Nuestro grupo inicial de 200 personas se había reducido a solo 15. A pesar de ello, nunca me di por vencido y trataba de animar a mis compañeros con la esperanza de que, tal vez, esta situación pudiera terminar algún día. Ya llevábamos una ruta considerable de quizás unos 10 kilómetros investigando casas, tiendas y centros comerciales que pudieran albergar algo de utilidad. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar, una vez más, el sonido de la trompeta sonar. Todos nos quedamos congelados ante lo que estaba ocurriendo. Pero pronto mi cuerpo salió corriendo al sentir un fuerte temblor que haría grietas gigantes en el suelo. Corrimos en dirección contraria buscando algún punto seguro para resguardarnos, pero antes de siquiera poder pensarlo, una luz cegadora invadió la tierra dejando como resultado una criatura mitológica saliendo del mar. Solo pudimos quedarnos viendo ante tal cosa, que seguramente medía más de 200 metros, mientras rugía ferozmente. Fue cuando lo entendí todo. Sonreí una vez más. Mientras todo se oscurecía. El apocalipsis no fue como lo imaginamos. No fueron las bombas atómicas, ni los desastres naturales, ni una feroz pandemia vírica, no fue nada de eso.
Nuestro final llegó con la alteración de un acto cotidiano. La humanidad quedó dormida. Inesperado para nosotros, pero largamente premeditado por ellos, nuestros genocidas, nacidos más allá del sistema Oberon. Cuando los primeros hombres caminaron sobre la tierra, ellos se hicieron presentes en los cielos. Así se convirtieron en dioses, luego en mitos, para implantarse por siempre en la tierna mente humana. Y durante generaciones, no dejaron de aparecer y desaparecer sus extraños objetos volantes, en su misión de modificar nuestros cerebros, preparándolos para el día, y protegidos por nuestros inducidos deseos de contactar con civilizaciones extraterrestres. En el anochecer de este día, el plan milenario llegó a su culmen. Todos los cielos de la Tierra se vieron cubiertos por sus artefactos. Millones de ojos estupefactos miraron hacia arriba por última vez. Y activaron los increíbles patrones lumínicos, un espectáculo sobrecogedor, inenarrable que nuestros cerebros, condicionados durante siglos, esperaban para desactivarse, para caer en un sueño infinito. Y salvo niños, ciegos y algún ejemplar defectuoso como yo, todos cayeron. Después bajaron en sus naves recolectoras para llevárselos, como quien recoge filetes en un supermercado. Cruel destino del hombre. Por miles, millones. Una lluvia de insectos metálicos a cámara lenta, imagen de una plaga bella y siniestra, inconcebible, como un pasaje futurista extraviado del Antiguo Testamento. Un apocalipsis silencioso. Y, aterrado, contemplé su descenso de los vehículos de invasión. Ahora tengo la certeza de que Dios no existe, no puede existir. Y si no es así, si realmente vive el creador de estas abominaciones, entonces estamos condenados para la eternidad, sin esperanza. En mi huida desesperada de la ciudad, mi mente grabó escenas que me torturarán hasta que me alcance la muerte, que apuesto, cercana. A mí me ignoraron, tal vez sabedores de que no existe un solo lugar que pueda servir de refugio. Hambrientos tras su largo viaje, comenzaron pronto su festín macabro. En las calles, por las avenidas, en los parques, dentro de las viviendas, en los altos edificios, nunca olvidaré aquellos gritos de los que despertaban, mientras eran devorados. Gritos que duraron días, que el viento arrastraba a kilómetros de la ciudad. Con los ojos ahogados en lágrimas, yo escuchaba, golpeando el suelo, sangrando, enajenado. Testigo del infierno en la tierra. Después cayó el gran silencio. El anuncio de que el mundo era ya un inmenso cementerio, un desierto de vida. Fue al anochecer del día siguiente, tal y como habían llegado, cuando emprendieron su viaje de regreso. Como una plaga de brillantes langostas, abandonaron el fértil campo de la ciudad aún iluminada, con sus bodegas cargadas con mis seres queridos. Mis hijos, mi mujer, mis padres y mis millones de hermanos. Sí, porque mientras los veía elevarse hacia las estrellas lo comprendí en un segundo, una suerte de revelación. Todos los humanos, sin excepción, eran mis hermanos. De sangre, de especie. Y ahora los perdía para siempre. Solo nosotros quedamos. Niños, ciegos, y algunos extraños supervivientes, como las semillas primigenias de la próxima cosecha de carne. Había una vez un universo, con más de 13.000 millones de años de antigüedad. En una de sus billones de galaxias había una estrella, que tenía varios planetas. Uno de ellos, el tercero, no era el más grande, pero algo extraordinario pasó en ese mundo. La vida, y algo aún más extraordinario. La vida inteligente. La especie dominante estaba tan avanzada, que ya había colonizado los planetas vecinos, había contactado a los extraterrestres de otro sistema, encontró la solución a muchos de los problemas y amenazas a su existencia como especie. Estaban evolucionados no solo en ciencia y tecnología, ellos ya se veían entre sí como hermanos. Dejaron atrás la codicia y el odio. Era una verdadera utopía. Sin embargo, ese universo ya estaba condenado a un final nefasto, y esa especie, ni con su avance logrado en esas decenas de miles de años, no podía evitarlo. Su universo explotaría, destruyendo todo lo que en él existía, es esa especie. Desde hace ya varios siglos los científicos de esa especie habían detectado la onda explosiva que se dirigía hacia su estrella, y su mundo. Tan poderosa era, como un segundo Big Bang, o más bien trillones de ellos.
No lo pudieron evitar, la explosión los destruyó a ellos y a todo lo que conocían y trataron de entender. Su utopía, sus alcances, su todo, quedaron reducidos a nada. Había una vez un universo hoy muerto. Instantes después de que ese universo dejara de existir, una ciudad japonesa llamada Hiroshima es arrasada por esa explosión.